El problema empezó con un cambio de olor. No me mires así, te juro que no estoy exagerando. El cuerpo humano tiene memoria, y el olfato aún más. Hay olores que uno no olvida jamás, el del café recién molido, el del cuero viejo del coche de tu padre, el del perfume que usaba tu primera novia, o el del sudor seco de alguien que no eres tú. No me di cuenta el primer día, ni el segundo. Pero la tercera vez que Clara volvió del yoga oliendo a desodorante masculino, ese típico olor de Axe barato con fondo de piel agitada, algo me hizo ruido. No dije nada, porque uno no quiere parecer paranoico. Pero lo sentí. Y ese fue el primer hilo que tiré, sin saber que al final de la madeja no había respuestas, solo un abismo. No te estoy diciendo que todo estaba perfecto antes. Mentiría si dijera eso. Hacía semanas que algo no cuadraba. No discutíamos, pero tampoco hablábamos de verdad. Ya no me pedía que le frotara la espalda antes de dormir, ni se quedaba mirando películas conmigo los domingos como antes. Pero claro, después de 8 años de casados uno piensa que son fases. El desgaste, el trabajo, el cansancio, la rutina. Yo mismo estaba más centrado en sacar adelante la reforma del local que en preguntar cómo había dormido. Y ella, como siempre, callada. Clara nunca ha sido una mujer de grandes gestos, pero sí de rutinas. Y las suyas, últimamente, ya no se parecían en nada a las de antes. Pero eso del olor, fue distinto. Lo tuve clavado como una astilla en la nuca durante días. Y no sabía qué hacer con eso. Porque, ¿cómo se lo planteas a tu mujer? Oye, amor, ¿hueles a otro tío? ¿Te estás follando a alguien? No. No se puede decir eso así como así. Entonces hice lo que hacen todos los idiotas cuando no quieren enfrentar la verdad, me convencí de que era paranoia. Que tal vez era el nuevo gel de ducha de alguna compañera de clase. O un ambientador del vestuario. O cualquier mierda así. Hasta que pasó lo del miércoles. Ese maldito miércoles por la tarde que me partió en dos. Yo había salido antes del trabajo porque se nos cayó el sistema en la oficina y nos mandaron a casa. Pensé en aprovechar para comprar algo de cena y sorprenderla, porque últimamente la notaba apagada. Fui al mercado, compré dorada fresca, patatas, un vino blanco gallego que le gusta, y cogí la moto para llegar a casa. Eran casi las 6, y Clara no tenía que volver hasta las 8, según su clase de yoga. Pero al subir las escaleras del edificio y llegar a nuestro piso, vi que la puerta estaba apenas entornada. Lo primero que pensé fue que había olvidado cerrarla. Pero cuando entré, no fue el desorden lo que me paralizó. Fue el silencio. Un silencio espeso, lleno de algo que no supe nombrar en ese momento. Dejé las bolsas en la encimera y caminé sin hacer ruido. Lo juro, no estaba buscando nada. Ni siquiera tenía una sospecha clara. Fue mi cuerpo el que se movió solo. Como si algo primitivo dentro de mí ya supiera lo que iba a encontrar. Crucé el pasillo, pasé por delante del baño, y ahí fue cuando escuché una voz. No la de ella. La de él. Grave. Respirando agitado. Y un gemido ahogado que reconocí al instante, Clara. No sé cuánto tiempo estuve quieto frente a la puerta del dormitorio. No abrí. No toqué el pomo. Solo escuché. Ella susurraba su nombre. No el mío. El suyo. 1, 2, 3 veces. Entre jadeos. Cada vez que lo decía, sentía que me atravesaban un hierro caliente por el pecho. No lloré. Ni grité. Ni pegué una patada a la puerta como habría hecho cualquiera. Me quedé ahí, como un animal herido que espera a que el cazador termine de disparar. Me tragué cada sonido, cada respiración entrecortada, cada gemido que nunca había escuchado salir de su boca conmigo. Me los tragué todos. Y después me fui. Como un cobarde,
sí. Me fui sin cerrar la puerta, sin llevarme la cena, sin decir ni una palabra. Salí, bajé las escaleras y no paré de andar hasta llegar al río. Me senté en un banco frente al Manzanares, sin saber qué hacer. El vino seguía en la bolsa del mercado. Apreté la botella con tanta fuerza que me corté la palma con el precinto metálico del tapón. Pero ni sentí el dolor. Solo tenía una frase en la cabeza que no paraba de repetirse: no puede ser. No como negación. No como resistencia. Sino como si mi mente no tuviera espacio suficiente para procesarlo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y sin embargo, lo era. No fui a casa esa noche. Ni la siguiente. Dormí en el coche la primera vez, luego en el sofá de un compañero del curro que no preguntó demasiado. Clara me escribió al móvil, primero mensajes normales, luego más insistentes, después audios que no escuché. No contesté. Me dolía hasta respirar. Y necesitaba pensar. Necesitaba que alguien me dijera qué hacer. Y por eso estoy aquí. Porque solo tú puedes escuchar esto sin soltarme frases hechas, sin decirme que tengo que perdonar o que la vida sigue. Porque no sé si quiero que siga, tío. No después de lo que escuché. No después de lo que sentí. Y no sabes lo peor. Aún no sabes quién era él. Volví a casa 2 días después, no porque quisiera verla ni hablar con ella, sino porque no podía seguir escapando. Me estaba quedando sin ropa limpia, sin excusas en el trabajo y sin dignidad. El cuerpo no aguanta tanto odio contenido durante tanto tiempo. El día anterior había vomitado solo por recordar el sonido de su voz diciendo el nombre de otro. Eso no te lo conté antes, pero es así. No era solo que se lo estuviera tirando, era que lo decía con esa mezcla de deseo y ternura que antes tenía reservada solo para mí. Eso fue lo que me rompió. No el sexo. La entrega. Esa forma de decirle Javi mientras se ahogaba de placer. Porque sí, también dijo su nombre, y yo no sé si fue por descuido o porque le salía natural, pero ahí supe que no era algo puntual. No era una calentura. Era más. Cuando entré al piso, me sorprendió que todo estuviera en su sitio. La cocina limpia, el sofá con los cojines alineados, el ambientador eléctrico enchufado soltando ese olor sintético a lavanda que siempre detesté. La puerta del dormitorio cerrada. La suya, no la nuestra. Porque desde ese día, esa habitación ya no era mía. Crucé el pasillo en silencio y al llegar al salón la vi sentada en el borde del sofá, como si llevara horas esperando que apareciera. No me saludó. No preguntó nada. Solo me miró con una cara que no supe interpretar. No era culpa. No era miedo. Era algo parecido al alivio. Como si al verme entrar supiera que iba a pasar algo que tenía que pasar. Y entonces habló. No quiero que grites. Te lo pido por favor. No contesté. Dejé las llaves sobre la mesa y me quedé de pie, sin acercarme. Estaba sudando. Me temblaban los dedos. Pensaba que iba a insultarla, a soltarle una bofetada, a tirarle algo a la cara. Pero no hice nada de eso. Me quedé helado. Porque a pesar de todo, era mi mujer. Y porque había una parte de mí que aún esperaba que lo negara todo, que dijera que me había confundido, que no era lo que parecía. Pero no. Ella fue directa. Y eso me mató más que cualquier mentira. Fue con Javier. Hace 4 meses. El nombre me reventó los oídos. Javier. Mi amigo. Mi socio. El mismo con el que empecé el negocio hace 5 años. El que venía a cenar a casa 2 o 3 veces por semana. El que me cubría cuando yo no podía ir al gimnasio. El que me abrazó el día de mi boda y me dijo que era el hombre más afortunado del mundo. Ese cabrón.
No pude evitar reír. Fue una risa seca, rota, sin alegría. Ella no se movió. ¿Desde cuándo? Dije al fin, sin mirarla. ¿Desde cuándo os estáis follando a mis espaldas? Desde hace 4 meses. ¿4 meses? ¿Eso es lo que llevas calculado o lo que te acuerdas? No me acuerdo del día exacto. Fue después de aquella cena que hicimos en casa. Cuando tú te fuiste a dormir y nosotros nos quedamos tomando vino. La escena se me vino a la cabeza con violencia. Claro que la recordaba. Esa noche yo tenía migraña y me acosté temprano. Ellos se quedaron riéndose en la cocina y al día siguiente ella no quiso hablar del tema. Ahora entendía por qué. Ella siguió hablando, como si soltarlo todo de golpe fuera la única forma de salvarse. No fue planeado. No buscaba nada. Solo pasó. Y después seguimos viéndonos porque lo necesitaba. ¿Lo necesitabas? Sí. Ahí perdí el control. No le grité, pero me acerqué tanto que ella retrocedió. La miré de frente por primera vez desde que llegué. Estaba despeinada, ojerosa, con el rostro pálido. Pero no lloraba. No pedía perdón. Solo estaba ahí, esperando que le soltara todo lo que tenía dentro. Y lo hice. ¿Tú sabes lo que has hecho? ¿Tú entiendes lo que significa esto? Has destrozado mi vida. Has destrozado nuestra historia. Y con mi mejor amigo. Con ese hijo de puta que yo metí en mi casa, que yo defendí cuando todos decían que era un egoísta. Tú me lo presentaste como alguien confiable, ¿te acuerdas? Dijiste que era honesto. Dijiste que no había que dudar de él. Y mientras tanto te lo estabas follando detrás de mi espalda. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En nuestra cama? ¿En el coche? ¿En su oficina? Dímelo. No quiero darte más detalles. No te lo estoy preguntando por morbo. Quiero saber cuántas veces volviste a mentirme después de besarle. Ella se quedó en silencio. Y eso fue respuesta suficiente. Me marché otra vez. No podía respirar dentro de esas paredes. Me sentía como si todo el aire estuviera envenenado. Me metí en el coche y conduje sin rumbo por la M30 durante más de 1 hora. Pensé en Javier. En su cara. En su voz. En cómo me hablaba mientras se follaba a mi mujer por las tardes. Pensé en las veces que me dio palmadas en la espalda, que me dijo hermano, que me prestó dinero cuando íbamos mal de ingresos. Todo mentira. Todo parte del mismo circo. Porque no solo me traicionó ella. Él también me enterró un puñal por la espalda. Y eso no se perdona. Esa noche no dormí. Fui a casa de mi hermano, me duché en silencio, le dije que no preguntara y me encerré en la habitación de invitados. Cerré los ojos, pero no descansé. Solo veía la escena repetida una y otra vez en mi cabeza, su voz susurrando Javi, su cuerpo temblando bajo otro, mis manos vacías, mi cama convertida en un campo de batalla donde perdí sin haber peleado. A la mañana siguiente tomé la decisión. Ya no iba a esperar más. Ni a buscar explicaciones. Lo que quedaba por hacer ya no tenía que ver con emociones, sino con hechos. Porque si alguien cree que puede destrozarte la vida sin consecuencias, está muy equivocado. Y ella, Clara, no se iba a ir de rositas. Ya no. Volví al piso 3 días después, esta vez con el único objetivo de enfrentarla como se debía. Sin rodeos, sin pausas, sin ese tono contenido que había usado la última vez. No iba a gritar por gritar, pero tampoco pensaba permitirle seguir escondiéndose detrás de frases medidas o de silencios cobardes. Quería que me mirara a los ojos mientras me decía lo que había hecho. Quería verla derrumbarse. Lo mínimo que podía pedirme a mí mismo después de todo era recuperar algo de dignidad,
y eso no lo iba a conseguir quedándome callado. Abrí la puerta sin hacer ruido, como quien entra en territorio enemigo. No sabía si ella estaría en casa o si se habría ido a esconder a algún hotel barato con su amante, pero al cruzar el salón la escuché hablando por teléfono desde el dormitorio. No supe con quién estaba. Solo la oí decir no puedo hablar ahora y colgar de inmediato. Supo que era yo por el sonido de mis pasos. Salió del cuarto con el móvil en la mano y la cara completamente neutral, como si la conversación que tuvimos días atrás no hubiera existido o como si no fuera suficiente motivo para que yo la odiara por el resto de mi vida. ¿Qué haces aquí? No vengo a dormir. Vengo a hablar. No tengo nada más que decirte. Entonces escucha. Porque yo sí tengo cosas que decir. Clara cruzó los brazos, se apoyó en el marco de la puerta del pasillo y no dijo ni una palabra. Yo me senté en el sofá, respiré hondo y comencé sin filtros. Le pregunté si lo amaba. Así, directamente. Ella bajó la mirada durante unos segundos y luego, con una frialdad que me dio náuseas, dijo que no lo sabía. Esa respuesta me encendió como si me hubieran echado gasolina en el pecho. Me levanté de golpe, me acerqué a ella sin llegar a tocarla y le dije que no se atreviera a jugar conmigo, que no me viniera ahora con la mierda del no sé. Le grité que las personas no destruyen un matrimonio de 8 años por alguien que no saben si aman. Le exigí que lo dijera, que lo escupiera de una vez si estaba enamorada de Javier, porque yo no iba a tolerar más medias verdades. ¿Quieres la verdad?, me dijo sin apartar la vista. Me sentí viva otra vez. Javier me miraba como tú ya no me mirabas. Ahí me ardió todo. Como si me hubieran arrancado el estómago. Me reí, pero de puro asco. ¿Y qué quieres? ¿Que me sienta culpable porque no te miraba como él? ¿Te follaste a mi amigo porque no te miraba igual? ¿Tú sabes las veces que me tragué tu frialdad? ¿Las veces que tuve que inventarme excusas para no hundirme en tu distancia? ¿Tú sabes cuántas veces me fui a dormir con ganas de llorar porque tú ya no querías ni tocarme? Ella se quedó callada. Por primera vez noté un temblor leve en su labio inferior. Pero no lloró. No me pidió perdón. Solo me observaba, como si estuviera esperando que yo terminara de destruirme solo. Entonces lancé la siguiente pregunta, la que había evitado formular en voz alta hasta ese momento. ¿Lo hacíais aquí? ¿En nuestra cama? Tardó unos segundos en responder. Sabía que era crucial. Sabía que si decía que no, yo sabría que mentía. Y si decía que sí, ya no habría vuelta atrás. Me miró, respiró hondo y respondió. Sí. No recuerdo bien qué hice durante los siguientes segundos. Sé que grité. Sé que le pegué una patada a la mesita del salón y que se rompió una de las patas. Sé que me llevé las manos a la cabeza y que estuve a punto de golpear la pared con el puño, pero no lo hice. Lo que sí hice fue decirle que lo nuestro estaba muerto. Que no había nada que hablar. Que se fuera. Que se largara. Que me daba igual a dónde. Que no la quería ver ni un minuto más en mi casa. Ella no se movió. Dijo que no pensaba irse porque legalmente el piso era de los dos. Ahí fue cuando me reí. Me reí con rabia. Le dije que se quedara, que durmiera en la cama donde se revolcaba con mi amigo, que se hiciera el café por la mañana como si nada, pero que no esperara ni una mirada más de mi parte, ni una palabra, ni un mínimo gesto de humanidad. Le dije que lo que había matado no era solo una relación, era la posibilidad de mirarla como antes. Y eso no se reconstruye. No quiero que acabemos así, dijo en voz baja. ¿Así cómo? ¿Con la verdad encima de la mesa? ¿O con la imagen de ti montada sobre Javier mientras yo trabajaba para pagar esta casa? No digas eso. ¿Te molesta? ¿Te incomoda?
Pues imagina lo que fue escucharte gemir su nombre mientras yo estaba detrás de la puerta. Ahí sí lloró. Pero no me moví. No sentí pena. No sentí lástima. Solo sentí cansancio. Un agotamiento brutal, como si me hubieran drenado por dentro. Le dije que no me importaban ya sus lágrimas. Que si quería llorar, llorara sola. Que no me usara como espejo de su culpa. Que no iba a perdonarla. Que no quería entender nada. Porque no había nada que entender. ¿Y ahora qué? Me preguntó entre sollozos. Ahora empieza tu nueva vida. Sin mí. Me marché otra vez, pero esta vez no lloré. No me temblaron las manos. No necesité ir a casa de nadie. Me metí en el coche, conduje hasta el garaje de la empresa y dormí allí dentro. Solo. Pero entero. Al día siguiente, entré en la oficina sin saludar a nadie y le pedí a Javier que subiera a la azotea. No le expliqué nada. No hacía falta. Cuando me vio la cara, lo entendió todo. Y aún así subió. Lo que pasó allá arriba lo recordaré siempre. Porque lo que le dije, como lo dije, y lo que decidí hacer después, cambió el juego por completo. Pero eso te lo contaré después. Cuando Javier llegó a la azotea, lo hizo con la misma cara de siempre. Ni una sola señal de culpa, ni un gesto raro, ni un mínimo temblor en la voz. Supongo que todavía pensaba que yo no lo sabía, o que si lo sabía no me atrevía a encararlo de frente. El muy cabrón incluso sonrió, como si fuera un favor que me hacía por aceptar subir conmigo. Cerré la puerta tras de mí y me quedé mirándolo sin decir nada. No llevaba preparada una frase de entrada ni una estrategia para el diálogo. Solo sabía que quería verlo ahí, sin nadie alrededor, sin testigos, sin distracciones. Quería que viera en mis ojos el precio real de lo que había hecho. ¿Tú sabes a qué has venido? Javier me miró con ese gesto de superioridad que siempre disimulaba bien, pero que yo ahora ya no podía ignorar. Asintió, pero sin decir palabra. ¿Cuánto tiempo? Mira, tío. No me llames así. Vale, dijo bajando la mirada un segundo, aunque enseguida la volvió a levantar. No voy a negarlo. No sirve de nada. Tampoco voy a justificarlo. Pasó, y ya está. ¿Ya está? Sí. Te follaste a mi mujer. En mi casa. En mi cama. Te sentaste en mi mesa a comer con nosotros después de hacerlo. Me diste palmadas en la espalda como si fuéramos hermanos. Y ahora dices ya está. No me voy a defender. Lo que hice está mal. No, Javier. Lo que hiciste no está mal. Lo que hiciste es de basura. Es de gente que no merece caminar tranquila por la calle. Tú no solo te tiraste a mi mujer. Tú traicionaste una confianza que yo había construido contigo durante 5 años. Tú destruiste mi casa desde dentro como una puta plaga. No lo planeé. Claro que no lo planeaste. Las ratas no planean, solo se cuelan por donde huelen hueco. Se tensó un poco, pero no dijo nada. Yo seguí. No había ido allí a buscar disculpas. No las quería. Había ido a advertirle. Y esa parte no me la iba a ahorrar. Escúchame bien. No vas a volver a pisar la empresa. Hoy mismo mando el comunicado interno diciendo que te vas por motivos personales. Ya está firmado por el abogado. Yo me quedo con todo. Tú no vas a reclamar ni un euro, ni una comisión, ni una puta acción. Porque si lo haces, saco todo a la luz. Todos los correos, todos los movimientos raros, todas las escapadas a mitad de jornada. Te hundo. ¿Estás chantajeándome? No, estoy informándote. Para que no te hagas el sorprendido después. Eso es ilegal. Y lo tuyo es inmoral.
Así que estamos empatados. Él empezó a respirar más rápido. Por primera vez noté miedo. O rabia. O una mezcla de las dos. Pero se quedó callado. Sabía que yo podía hacerlo. Sabía que tenía acceso a todo. Que si alguien podía arruinarle la reputación, era yo. Que si alguien sabía cómo manejar una crisis de imagen en la empresa, también era yo. Y eso fue suficiente. Bajó la cabeza. No pidió perdón. No suplicó. Solo dijo. Vale. Y otra cosa. No te quiero a menos de 100 metros de Clara. Eso no me corresponde a ti decidirlo. Sí me corresponde. Porque si la vuelves a ver, te reviento la cara. Y ahí no va a haber azotea, ni cámaras, ni testigos. Solo mis manos y tu mandíbula rota. ¿Me has entendido? Sí. Pues lárgate. Hoy mismo. No volví a verlo desde entonces. Él cumplió. Se fue de la empresa sin hacer ruido. Ni siquiera intentó explicarse con los compañeros. Solo envió un correo formal de despedida y desapareció. Me enteré por un conocido que ahora trabaja en una asesoría pequeña en el centro. Le bajaron el sueldo, le quitaron todos los beneficios que tenía con nosotros y nadie lo recomienda en el sector. Yo me aseguré de eso. No por venganza gratuita, sino por justicia. Porque no se puede traicionar así a quien te tendió la mano y esperar que no pase nada. No después de lo que me hizo. Con Clara fue distinto. No se podía borrar de mi vida tan fácil. Compartíamos piso, cuentas bancarias, años. Y sobre todo, rabia acumulada. Lo primero que hice fue vaciar la cuenta común. Me llevé mi mitad al céntimo. Dejé lo justo para que pagara sus mierdas. Luego fui a un notario y redacté un documento con separación total de bienes. No teníamos hijos, así que no había que hablar de custodia ni de pensión. Pero sí le dejé claro que si no firmaba, publicaba todo, fotos, audios, incluso imágenes de las cámaras del portal donde se la veía entrando con él los días que decía estar en yoga. Porque sí, revisé todo. Recuperé semanas de grabaciones. No por obsesión, sino para tener el control total de la narrativa. Ella firmó. Cuando volvió al piso después de varios días fuera, se encontró con que sus cosas estaban todas en la habitación de invitados. Su ropa, sus libros, sus documentos, todo ordenado en cajas. No tiré nada. No rompí nada. No era necesario. El mensaje era claro, esa ya no era su casa. Dormimos 2 semanas en silencio absoluto. Ni una palabra. Ni un cruce de mirada. Yo me levantaba antes que ella y volvía más tarde. Comía fuera. Daba vueltas por el barrio hasta que estaba seguro de que se había dormido. Sabía que ella quería hablar. Que esperaba una segunda confrontación, una escena. Pero no le di eso. Le di indiferencia. Y eso la descompuso más que todos los insultos que pudiera haberle dicho. Un viernes por la tarde, mientras guardaba unos papeles en el escritorio, entró en el salón. Tenía la cara desencajada, los ojos rojos, pero no de llorar. De agotamiento. Me preguntó si realmente pensaba vivir así, como dos desconocidos. No pienso vivir contigo. Me voy la semana que viene. ¿Y por qué no lo dices directamente? ¿Por qué no me echas ya? Porque quise darte tiempo para encontrar un sitio. No necesito tu caridad. No es caridad. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que no respeto. Ahí se rompió. Empezó a llorar sin disimulo. Me preguntó si alguna vez pensaba perdonarla, si era consciente de que había destruido todo por un error. Yo no contesté. Me limité a levantarme, coger las llaves y salir del piso. No porque no tuviera nada que decirle,
sino porque ya no quería malgastar ni una palabra más en ella. Ese fue mi mayor castigo. Y su peor condena. Ver que ya no me importaba. Que ya no había odio. Solo vacío. Y que desde ese vacío le estaba quitando todo, el respeto, la casa, la estabilidad, la paz. Tal vez pensó que me destrozaría y volvería arrastrándome. Se equivocó. Y eso fue solo el principio. Porque aún faltaba la conversación final. La última. La que cierra todo. Una semana después de aquella noche en la que le dejé claro que ya no me quedaba nada para decirle, recibí un mensaje suyo. No uno de esos que se envían con frases desesperadas o con puntos suspensivos buscando atención. Era seco, directo, sin rastro de victimismo. Solo decía, estoy lista para hablar cuando tú quieras. Pero solo si estás dispuesto a escuchar. Si no, lo entenderé. Estuve a punto de ignorarlo. Lo leí 3 veces. Pensé en borrarlo. Pero había algo en esa frase que me hizo querer cerrar el círculo. No porque esperara nada de ella, ni redención ni remordimiento, sino porque necesitaba que escuchara también mi final. Que no fuera solo ella quien eligiera cuándo empezar o terminar las cosas. Esa conversación me pertenecía tanto como a ella. Y quería tenerla. Pero en mis términos. Le respondí con una hora y un lugar. Ninguna sugerencia. Ninguna pregunta. Solo una orden. El problema empezó con un cambio de olor. No me mires así, te juro que no estoy exagerando. El cuerpo humano tiene memoria, y el olfato aún más. Hay olores que uno no olvida jamás, el del café recién molido, el del cuero viejo del coche de tu padre, el del perfume que usaba tu primera novia, o el del sudor seco de alguien que no eres tú. No me di cuenta el primer día, ni el segundo. Pero la tercera vez que Clara volvió del yoga oliendo a desodorante masculino, ese típico olor de Axe barato con fondo de piel agitada, algo me hizo ruido. No dije nada, porque uno no quiere parecer paranoico. Pero lo sentí. Y ese fue el primer hilo que tiré, sin saber que al final de la madeja no había respuestas, solo un abismo. No te estoy diciendo que todo estaba perfecto antes. Mentiría si dijera eso. Hacía semanas que algo no cuadraba. No discutíamos, pero tampoco hablábamos de verdad. Ya no me pedía que le frotara la espalda antes de dormir, ni se quedaba mirando películas conmigo los domingos como antes. Pero claro, después de 8 años de casados uno piensa que son fases. El desgaste, el trabajo, el cansancio, la rutina. Yo mismo estaba más centrado en sacar adelante la reforma del local que en preguntar cómo había dormido. Y ella, como siempre, callada. Clara nunca ha sido una mujer de grandes gestos, pero sí de rutinas. Y las suyas, últimamente, ya no se parecían en nada a las de antes. Pero eso del olor, fue distinto. Lo tuve clavado como una astilla en la nuca durante días. Y no sabía qué hacer con eso. Porque, ¿cómo se lo planteas a tu mujer? Oye, amor, ¿hueles a otro tío? ¿Te estás follando a alguien? No. No se puede decir eso así como así. Entonces hice lo que hacen todos los idiotas cuando no quieren enfrentar la verdad, me convencí de que era paranoia. Que tal vez era el nuevo gel de ducha de alguna compañera de clase. O un ambientador del vestuario. O cualquier mierda así. Hasta que pasó lo del miércoles. Ese maldito miércoles por la tarde que me partió en 2. Yo había salido antes del trabajo porque se nos cayó el sistema en la oficina y nos mandaron a casa. Pensé en aprovechar para comprar algo de cena y sorprenderla, porque últimamente la notaba apagada. Fui al mercado, compré dorada fresca, patatas, un vino blanco gallego que le gusta, y cogí la moto para llegar a casa. Eran casi las 6, y Clara no tenía que volver hasta las 8, según su clase de yoga.
Pero al subir las escaleras del edificio y llegar a nuestro piso, vi que la puerta estaba apenas entornada. Lo primero que pensé fue que había olvidado cerrarla. Pero cuando entré, no fue el desorden lo que me paralizó. Fue el silencio. Un silencio espeso, lleno de algo que no supe nombrar en ese momento. Dejé las bolsas en la encimera y caminé sin hacer ruido. Lo juro, no estaba buscando nada. Ni siquiera tenía una sospecha clara. Fue mi cuerpo el que se movió solo. Como si algo primitivo dentro de mí ya supiera lo que iba a encontrar. Crucé el pasillo, pasé por delante del baño, y ahí fue cuando escuché una voz. No la de ella. La de él. Grave. Respirando agitado. Y un gemido ahogado que reconocí al instante, Clara. No sé cuánto tiempo estuve quieto frente a la puerta del dormitorio. No abrí. No toqué el pomo. Solo escuché. Ella susurraba su nombre. No el mío. El suyo. 1, 2, 3 veces. Entre jadeos. Cada vez que lo decía, sentía que me atravesaban un hierro caliente por el pecho. No lloré. Ni grité. Ni pegué una patada a la puerta como habría hecho cualquiera. Me quedé ahí, como un animal herido que espera a que el cazador termine de disparar. Me tragué cada sonido, cada respiración entrecortada, cada gemido que nunca había escuchado salir de su boca conmigo. Me los tragué todos. Y después me fui. Como un cobarde, sí. Me fui sin cerrar la puerta, sin llevarme la cena, sin decir ni una palabra. Salí, bajé las escaleras y no paré de andar hasta llegar al río. Me senté en un banco frente al Manzanares, sin saber qué hacer. El vino seguía en la bolsa del mercado. Apreté la botella con tanta fuerza que me corté la palma con el precinto metálico del tapón. Pero ni sentí el dolor. Solo tenía una frase en la cabeza que no paraba de repetirse: no puede ser. No como negación. No como resistencia. Sino como si mi mente no tuviera espacio suficiente para procesarlo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y sin embargo, lo era. No fui a casa esa noche. Ni la siguiente. Dormí en el coche la primera vez, luego en el sofá de un compañero del curro que no preguntó demasiado. Clara me escribió al móvil, primero mensajes normales, luego más insistentes, después audios que no escuché. No contesté. Me dolía hasta respirar. Y necesitaba pensar. Necesitaba que alguien me dijera qué hacer. Y por eso estoy aquí. Porque solo tú puedes escuchar esto sin soltarme frases hechas, sin decirme que tengo que perdonar o que la vida sigue. Porque no sé si quiero que siga, tío. No después de lo que escuché. No después de lo que sentí. Y no sabes lo peor. Aún no sabes quién era él. Volví a casa 2 días después, no porque quisiera verla ni hablar con ella, sino porque no podía seguir escapando. Me estaba quedando sin ropa limpia, sin excusas en el trabajo y sin dignidad. El cuerpo no aguanta tanto odio contenido durante tanto tiempo. El día anterior había vomitado solo por recordar el sonido de su voz diciendo el nombre de otro. Eso no te lo conté antes, pero es así. No era solo que se lo estuviera tirando, era que lo decía con esa mezcla de deseo y ternura que antes tenía reservada solo para mí. Eso fue lo que me rompió. No el sexo. La entrega. Esa forma de decirle Javi mientras se ahogaba de placer. Porque sí, también dijo su nombre, y yo no sé si fue por descuido o porque le salía natural, pero ahí supe que no era algo puntual. No era una calentura. Era más. Cuando entré al piso, me sorprendió que todo estuviera en su sitio. La cocina limpia, el sofá con los cojines alineados, el ambientador eléctrico enchufado soltando ese olor sintético a lavanda que siempre detesté. La puerta del dormitorio cerrada.
La suya, no la nuestra. Porque desde ese día, esa habitación ya no era mía. Crucé el pasillo en silencio y al llegar al salón la vi sentada en el borde del sofá, como si llevara horas esperando que apareciera. No me saludó. No preguntó nada. Solo me miró con una cara que no supe interpretar. No era culpa. No era miedo. Era algo parecido al alivio. Como si al verme entrar supiera que iba a pasar algo que tenía que pasar. Y entonces habló. No quiero que grites. Te lo pido por favor. No contesté. Dejé las llaves sobre la mesa y me quedé de pie, sin acercarme. Estaba sudando. Me temblaban los dedos. Pensaba que iba a insultarla, a soltarle una bofetada, a tirarle algo a la cara. Pero no hice nada de eso. Me quedé helado. Porque a pesar de todo, era mi mujer. Y porque había una parte de mí que aún esperaba que lo negara todo, que dijera que me había confundido, que no era lo que parecía. Pero no. Ella fue directa. Y eso me mató más que cualquier mentira. Fue con Javier. Hace 4 meses. El nombre me reventó los oídos. Javier. Mi amigo. Mi socio. El mismo con el que empecé el negocio hace 5 años. El que venía a cenar a casa 2 o 3 veces por semana. El que me cubría cuando yo no podía ir al gimnasio. El que me abrazó el día de mi boda y me dijo que era el hombre más afortunado del mundo. Ese cabrón. No pude evitar reír. Fue una risa seca, rota, sin alegría. Ella no se movió. ¿Desde cuándo? Dije al fin, sin mirarla. ¿Desde cuándo os estáis follando a mis espaldas? Desde hace 4 meses. ¿4 meses? ¿Eso es lo que llevas calculado o lo que te acuerdas? No me acuerdo del día exacto. Fue después de aquella cena que hicimos en casa. Cuando tú te fuiste a dormir y nosotros nos quedamos tomando vino. La escena se me vino a la cabeza con violencia. Claro que la recordaba. Esa noche yo tenía migraña y me acosté temprano. Ellos se quedaron riéndose en la cocina y al día siguiente ella no quiso hablar del tema. Ahora entendía por qué. Ella siguió hablando, como si soltarlo todo de golpe fuera la única forma de salvarse. No fue planeado. No buscaba nada. Solo pasó. Y después seguimos viéndonos porque lo necesitaba. ¿Lo necesitabas? Sí. Ahí perdí el control. No le grité, pero me acerqué tanto que ella retrocedió. La miré de frente por primera vez desde que llegué. Estaba despeinada, ojerosa, con el rostro pálido. Pero no lloraba. No pedía perdón. Solo estaba ahí, esperando que le soltara todo lo que tenía dentro. Y lo hice. ¿Tú sabes lo que has hecho? ¿Tú entiendes lo que significa esto? Has destrozado mi vida. Has destrozado nuestra historia. Y con mi mejor amigo. Con ese hijo de puta que yo metí en mi casa, que yo defendí cuando todos decían que era un egoísta. Tú me lo presentaste como alguien confiable, ¿te acuerdas? Dijiste que era honesto. Dijiste que no había que dudar de él. Y mientras tanto te lo estabas follando detrás de mi espalda. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En nuestra cama? ¿En el coche? ¿En su oficina? Dímelo. No quiero darte más detalles. No te lo estoy preguntando por morbo. Quiero saber cuántas veces volviste a mentirme después de besarle. Ella se quedó en silencio. Y eso fue respuesta suficiente. Me marché otra vez. No podía respirar dentro de esas paredes. Me sentía como si todo el aire estuviera envenenado. Me metí en el coche y conduje sin rumbo por la M30 durante más de 1 hora. Pensé en Javier. En su cara. En su voz.
En cómo me hablaba mientras se follaba a mi mujer por las tardes. Pensé en las veces que me dio palmadas en la espalda, que me dijo hermano, que me prestó dinero cuando íbamos mal de ingresos. Todo mentira. Todo parte del mismo circo. Porque no solo me traicionó ella. Él también me enterró un puñal por la espalda. Y eso no se perdona. Esa noche no dormí. Fui a casa de mi hermano, me duché en silencio, le dije que no preguntara y me encerré en la habitación de invitados. Cerré los ojos, pero no descansé. Solo veía la escena repetida una y otra vez en mi cabeza, su voz susurrando Javi, su cuerpo temblando bajo otro, mis manos vacías, mi cama convertida en un campo de batalla donde perdí sin haber peleado. A la mañana siguiente tomé la decisión. Ya no iba a esperar más. Ni a buscar explicaciones. Lo que quedaba por hacer ya no tenía que ver con emociones, sino con hechos. Porque si alguien cree que puede destrozarte la vida sin consecuencias, está muy equivocado. Y ella, Clara, no se iba a ir de rositas. Ya no. Volví al piso 3 días después, esta vez con el único objetivo de enfrentarla como se debía. Sin rodeos, sin pausas, sin ese tono contenido que había usado la última vez. No iba a gritar por gritar, pero tampoco pensaba permitirle seguir escondiéndose detrás de frases medidas o de silencios cobardes. Quería que me mirara a los ojos mientras me decía lo que había hecho. Quería verla derrumbarse. Lo mínimo que podía pedirme a mí mismo después de todo era recuperar algo de dignidad, y eso no lo iba a conseguir quedándome callado. Abrí la puerta sin hacer ruido, como quien entra en territorio enemigo. No sabía si ella estaría en casa o si se habría ido a esconder a algún hotel barato con su amante, pero al cruzar el salón la escuché hablando por teléfono desde el dormitorio. No supe con quién estaba. Solo la oí decir no puedo hablar ahora y colgar de inmediato. Supo que era yo por el sonido de mis pasos.